Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Volkswagen Touareg i. El Touareg tiene suspensión neumática y de muelles. La neumática es apreciada por los amantes del confort y del uso todoterreno, donde 30 centímetros de distancia al suelo resultan muy útiles. El sistema de resorte se instaló solo en versiones económicas, pero ahora se encuentra cada vez más en automóviles que originalmente estaban equipados con aire neumático, pero luego el propietario se dio cuenta de que no podía mantener el sistema. Y esto no es sorprendente. Los precios originales de los amortiguadores neumáticos son tales que por el coste de 3 o 4 juegos de suspensión de este tipo se puede comprar un excelente Touareg rediseñado por completo. Simplemente cambiar los cilindros por unos chinos, Arnett o Bilstein significa condenarse a un seguimiento constante tanto de los ejecutores del trabajo como del reelaborador. Todas las opciones de reparación duran varias veces menos que los bastidores originales, aunque después de 3 a 5 años puedes respirar aliviado si revisas todo por completo. Además de los puntales, el compresor y el bloque de válvulas pueden fallar, pero, afortunadamente para los propietarios, tienen análogos de buena calidad. Todo también es importante, como racores, sensores de nivel, tubos, etc. El mantenimiento de todo esto es increíblemente caro y problemático, por lo que no debes arrojar demasiadas piedras a quienes tiran todo este equipo e instalan resortes comunes. Palancas de aluminio con bolas no reemplazables de más de 10 años. Esto es un potencial de 40 a 50 mil para una reparación económica de una suspensión que golpea ligeramente. Y una revisión completa costará fácilmente más de 150 solo con una suspensión de resorte y con el uso parcial de no original. Con un kilometraje de más de 150, no solo los bloques silenciosos y los cojinetes de bolas, sino también los bujes pueden destruirse, y para aquellos a quienes les gusta conducir sin despejar la carretera, los bastidores auxiliares también explotan. En general, el chasis es resistente, pero si usa el automóvil sin cuidado, puede gastar fácil y fácilmente hasta un tercio del costo en su reparación. La dirección asistida convencional con cremallera de fuerza variable es bastante fiable. A menos que el bastidor esté muy cargado y, por lo tanto, los golpes y la rotura de los casquillos laterales se produzcan con más frecuencia de lo habitual. Montar en el barro con botas agrietadas suele ser el principio del fin. El bastidor está ubicado bajo e inmediatamente recoge suciedad, después de lo cual la corrosión acaba con la varilla. La bomba de dirección asistida es de ZF, lo que le permite encontrar análogos baratos si lo desea. Hay Touaregs con zapatos de tacón incluso de Snivy. El diseño de los coches es clásico, lo que significa que hay una caja de cambios delantera separada, una caja de transferencia y 2 ejes de transmisión. Los componentes potencialmente problemáticos incluyen el eje de transmisión trasero y la caja de cambios delantera. Las juntas homocinéticas son bastante resistentes y, en general, la mecánica está fabricada con un buen margen de seguridad. Es cierto que esta reserva puede no ser suficiente si hay fallas graves en la transmisión, por ejemplo, un mes de conducción con una caja de cambios moribunda que cambia con sacudidas puede destruir fácilmente las bisagras y, al mismo tiempo, la caja de cambios trasera. Si te encuentras con un coche con transmisión manual, solo tendrás 2 problemas. Uno es grande, para venderlo más tarde, y el segundo es pequeño, con volante bimasa. Por lo demás, todo funciona de forma sorprendentemente fiable. O tal vez simplemente hay muy pocos coches con esta configuración y sus averías no se notan en comparación con la cantidad de problemas con las transmisiones automáticas. Para los Touareg, VW compró una licencia para la nueva transmisión automática Aisin de 6 velocidades. En la denominación Volkswagen es 09D y en el catálogo japonés es TR60SN. La caja es muy resistente. En cualquier caso Toyota no dudó en instalar esta serie en Land Cruisers y Lexus grandes, pero la versión para VW tiene sus propios matices. No hay duda sobre la parte mecánica de la transmisión, puede soportar incluso motores tan monstruosos como V10 y W12, en cualquier caso, no muere de inmediato, sino que dura 120 o incluso 150 mil antes de las primeras reparaciones.
Lo que pasa es que las posibilidades de avería en este tipo de motores son naturalmente mayores y hay más problemas con la vida útil de los engranajes planetarios y el sistema hidráulico. Casi todos los problemas comienzan con el cuerpo de la válvula. En VW está configurada de manera muy agresiva en comparación con cajas de cambio similares en Toyota, y el recurso depende principalmente del conductor. Los ajustes permiten un uso intensivo del bloqueo flotante del convertidor de par durante una aceleración intensa y, para mayor comodidad de conducción, el bloqueo completo se realiza solo en modos de conducción estable. Cuando están parcialmente bloqueadas, el desgaste de las pastillas provoca una contaminación muy rápida del aceite. Y el aceite sucio, como usted sabe, desgasta el cuerpo de la válvula y la bomba de aceite, al mismo tiempo que mata los sellos de la caja. El resultado es una caída en la presión de funcionamiento y un aumento de la temperatura, lo que mata los embragues y los casquillos. El desgaste del cuerpo de la válvula se expresa principalmente en el deterioro de la calidad del bloqueo del motor de turbina de gas y en las sacudidas durante el funcionamiento del paquete K1, de primera a cuarta velocidad. Esta es la llamada primera llamada. Todos los problemas de recursos empeoran notablemente cuando se sobrecalientan. El radiador de la caja es grande y el termostato está ajustado a 75 grados adecuados, pero en los atascos y en la carretera la caja se calienta fácilmente a temperaturas de más de 100, y con un paquete de radiador sucio incluso a más de 140, lo que bruscamente reduce su vida útil. Las versiones con un intercambiador de calor en el sistema no son mejores en este aspecto. El sobrecalentamiento se produce principalmente debido a que el intercambiador de calor está obstruido con productos contaminantes del ATP. La situación se ve algo agravada por el hecho de que las normas oficiales para el cambio de aceite no lo preveían en absoluto y el ATF original costaba una cantidad insuficiente, alrededor de $80 por litro. Ahora el precio se ha reducido de 3 a 4 veces, por lo que nada le impide cambiar el aceite con más frecuencia, cada 30 a 40.000. Hasta 2005, las primeras revisiones de los cuerpos de válvulas de los Tuaregs fueron extremadamente infructuosas, pero ahora casi nunca se ven. Rara vez podían superar los 100.000 sin reparaciones serias, y ahora nos encontramos principalmente con variantes después de una restauración seria con kits de Sonax. Básicamente, fueron reemplazados por otros nuevos, ya que hasta el final de la producción del modelo, los solenoides de reparación no estaban disponibles para la venta. Las unidades hidráulicas más nuevas tienen una mejor vida útil y se venden repuestos para su restauración, desde solenoides y cableado hasta acumuladores y varillas hidráulicas. Pero el proceso de reparación aún requiere altas calificaciones y no siempre sale bien. La situación se complica por el hecho de que Aisin, a diferencia de ZF, en Rusia no tiene un servicio certificado que realice una restauración de fábrica con garantía. La caja de transferencia falla con mayor frecuencia con el motor de cambio de modo y su sistema eléctrico, incluido el sensor de posición. Durante las reparaciones es necesario instalar la última revisión. Por ejemplo, con el código 0AD 341-601-C. El hardware en sí mismo dura mucho tiempo con motores hasta V8 inclusive, pero solo si el motor de accionamiento de bloqueo y el sensor de posición están en buen estado de funcionamiento. Los automóviles con V10 y W12 rompen toda la transmisión en el sentido literal de la palabra, giran las horquillas del eje de transmisión, rompen la caja de transferencia, todas sus entrañas y el eje trasero al mismo tiempo. La caja de cambios delantera se avería en todas las versiones, no solo en las potentes. Gracias al sistema de refrigeración pensativo, se enfría con aire caliente del motor. Como resultado, los cojinetes fallan, seguidos por el par principal, si se ignoran los aullidos y las fugas de aceite durante demasiado tiempo. Con un kilometraje de poco más de 100, vale la pena comprobar si la unidad está seca y escuchar los sonidos al moverse a lo largo de paredes y túneles, ya que el aislamiento acústico enmascara el proceso hasta el final. Pero el eje de transmisión no está enmascarado. Muchos propietarios de viejos Touareg están familiarizados con los suaves golpes en el reposabrazos, así es como se manifiesta un cojinete fuera de borda muerto. Además, el eje es de una sola pieza, por lo que tendrás que acudir a un taller especializado para su sustitución. Mucha gente cultiva colectivamente
el soporte colocando trozos de manguera, esto puede durar incluso 1 o 2 años. La complejidad y la antigüedad son los principales motivos por los que el Touareg es enviado a la mesa de derribo. Este aspecto se aplica plenamente a los motores. Diseño denso, paquete de radiadores denso y sucio, bombas de combustible débiles y caprichosas en el tanque y complejidad claramente excesiva de la mayoría de los sistemas. Nadie discute que la elegancia técnica sea la mejor, pero todos los sistemas auxiliares del motor significan no solo el medio ambiente y el rendimiento mejorado, sino también una alta probabilidad de fugas de aire y fugas en los automóviles más antiguos, costos adicionales para el sistema de enfriamiento y, como resultado, tarde o temprano potencial el volumen de inversiones supera con creces el valor de mercado del automóvil. Se ofrecieron muchos motores de gasolina para el Touareg, pero la mayor parte de los automóviles en nuestro mercado son variantes VR6 con un volumen de 3.2 y 3.6 litros, los 5.8 de 2 generaciones son menos comunes y el W12 no es exactamente exótico, puede encontrarlos en oferta, pero en la opción habrá varios ejemplares en todo el país. Los VR6 de 3.2 litros son motores de 24 válvulas, muy conocidos en otros modelos de VW. Mucha gente considera que estos motores son muy potentes y fiables y, en general, tienen razón, el motor no está mal estructuralmente, pero también tiene muchos matices. En primer lugar, conviene recordar que las cadenas están ubicadas en el lado del volante, hay dos y su recurso no es sobresaliente, pueden recorrer 150, máximo 200.000 kilómetros antes de las primeras reparaciones. Y si no cambias los amortiguadores muertos y el tensor a tiempo, tendrás que cambiar las cadenas mismas, y esto requiere quitar el motor o la caja de cambios. En general, desmontar el motor de un Touareg se practica con regularidad, no solo en este VR6. La vida útil de las cadenas se puede ampliar a 300.000, siempre que haya buen aceite, amortiguadores sin usar y un estilo de conducción tranquilo. Puede ver el estado de la correa de distribución utilizando un escáner VCDS. Si la lectura de discrepancia es superior a 5 grados, se indica reparación, si la lectura es superior a 8 grados, se indica reparación urgente. En general, conducir y hacer sonar las cadenas no es una opción. El precio de las piezas de repuesto para la reparación de la correa de distribución es ahora de unos $700, sin incluir los artículos pequeños ni los selladores. La segunda sorpresa es el diseño de la ventilación del cárter, CVG, que en los motores VW del periodo 2000 a 2010 se caracteriza generalmente por un extremado capricho. Un diafragma de válvula VKV roto suele provocar un aumento considerable del consumo de aceite, con muchas posibilidades de colocar los segmentos del pistón y rematar el motor con una detonación. El precio de la válvula es sorprendentemente alto para una pieza tan sencilla. Morir las bobinas no parece ser gran cosa, pero en este motor cualquier interrupción en el encendido genera fuertes vibraciones. Además, la membrana en el accionamiento de vacío de las trampillas del colector de admisión vuela. A la bomba de aceite y a los cojinetes no les gustan los intervalos largos de cambio de aceite, esto conlleva una caída de presión, especialmente con recorridos superiores a 200. Si cuida el motor y cambia el aceite a tiempo y no lo sobrecalienta, entonces el motor de pistón recorrerá entre 300 y 350.000 kilómetros. Quizás más, pero normalmente aumentan los problemas asociados. El motor V6 3.6 FSI también pertenece a la familia VR6, pero es de nueva generación. El bloque es diferente, con un ángulo de caída menor, y la inyección no es distribuida, sino directa. En cuanto a las partes mecánicas y de vacío, el motor resultó ser incluso más potente en algunos aspectos. En cualquier caso, el desgaste de los revestimientos y los problemas con el VCG son notablemente menos comunes. La vida útil, sin embargo, es igual de corta y su precio es incluso ligeramente superior. Además, es menos tolerante a las altas velocidades, los balancines a veces suben debido a que las válvulas se atascan. En general, aquellos compradores Touareg que esperaron específicamente el rediseño para comprar el corregido, cometieron un gran error de cálculo. La inyección directa, incluso con un bloque de hierro fundido, empeora enormemente el estado del grupo de pistones, el desgaste durante el arranque en frío es notablemente mayor, pero lo más importante es que el anillo raspador de aceite se coque,
tiene forma de caja y el drenaje de aceite en él se estropea por completo después de los primeros 100.000 kilómetros. Además, la inyección directa también coquea las válvulas de admisión. Ocasionalmente aparecen grietas en el bloque, es muy liviano, lo que aumenta su vulnerabilidad en caso de acciones incorrectas por parte de los reparadores. Y, lo que es más desagradable, una entrada obstruida con hollín reduce considerablemente la potencia en 50.000 kilómetros, según las mediciones de automóviles con un kilometraje de aproximadamente 100, ni siquiera gana 200 de potencia. En general, para un funcionamiento normal es necesario limpiar la admisión, utilizar aceites especiales o cambiar el pistón y no olvidarse de la correa de distribución y sus características. El motor más fiable del Touareg es el Quinto 4.2 AXQ, que se instaló antes del rediseño. Bloque de aluminio, revestimientos de hierro fundido, transmisión por correa de distribución y desde la parte delantera, por lo que no es necesario quitar el motor para reemplazarlo. Hay dos dificultades principales: el alto coste de los tensores para los reguladores de fase de las cadenas entre ejes y el caprichoso sistema VKG. Pero el consumo es menor que el del VR6 y la tracción es mayor. El motor también es mucho más sencillo de reparar, solo hay que desmontarlo cuando está capitalizado, hasta lo que puede recorrer entre 300 y 400.000 con un mantenimiento mínimo. Por supuesto, es necesario cambiar la correa de distribución a tiempo, evitar el roce del tubo del termostato cuando se afloja la correa y también controlar los soportes y la estanqueidad de la admisión, las bobinas y el cableado. En general, existen dos desventajas: altos impuestos al transporte y opciones limitadas en el mercado secundario. Hay bastantes coches con este V8. Pero la serie V8 4.2 FSI Bar en los Touareg posteriores al rediseño es exactamente lo contrario, el motor más problemático de todos. Esta es una línea de motores completamente nueva, hay una correa de distribución con 4 cadenas en el lado del volante, inyección directa y, lo más desagradable, un revestimiento de cilindros alusil. Es un poco más potente que el motor antiguo y, en teoría, más económico, pero en realidad se conduce peor, requiere más combustible y se apaga antes. Hay muchas razones. El nuevo diseño de la correa de distribución parece una obra de arte, pero en la práctica es un diseño tremendamente complicado en el que el plástico de los amortiguadores no puede soportar la temperatura y las velocidades del motor. Las propias cadenas se estiran con bastante rapidez al vibrar. Una admisión sucia y con hollín están plagadas de errores y pérdida de potencia y, en el caso de los motores alusil, también de raspaduras en los cilindros. La inyección directa durante los arranques en frío también daña a alusil. Es cierto que la mayoría de los motores ya están revestidos de hierro fundido, pero no siempre son de alta calidad. Y los revestimientos hundidos, el plano torcido del bloque y otros problemas después de reparaciones de mala calidad conducen a la necesidad de reparaciones periódicas. ¿No me crees? Mire a los felices propietarios de los Audi Q7 coplataforma, este motor es más común allí, lo que significa que los propietarios tienen más dolor. El coche salió al mercado con unos notables 5 cilindros en línea de 2,5 litros de las series BAC y BLK, que a partir de 2005 fueron sustituidos por versiones modernizadas del BPD y BPE. Y todavía hay muchos coches con este tipo de motores en el mercado. ¿Por qué creo que estos motores son inusuales? 5 cilindros seguidos, árbol de levas y bomba de inyección de combustible accionados por engranajes, inyectores de bomba, colectores de acero y bloque de aluminio sin camisas. Más precisamente, las mangas se formaban mediante pulverización de plasma, que en aquel momento era una tecnología única en la industria del automóvil. Al parecer, ¿qué podría salir mal? Normalmente, cuando se trata de problemas con este motor, lo primero que viene a la mente es la delaminación del material del revestimiento. Además, las raspaduras aquí no son rivales para el aluminio, el bloque no solo se raspa, sino que puede atascarse inmediatamente. Si el acosador desaparece, entonces el motor ya no está vivo. Conducir un poco mientras se consume aceite no funcionará, los golpes, la pérdida total de compresión y la cuña del pistón amenazarán bajo cualquier carga importante.
Es cierto que la etapa inicial en forma de una ranura en el área del punto muerto superior del pistón puede existir durante bastante tiempo desde la etapa en que comienza la destrucción del recubrimiento hasta que se despega. Gracias a la capa de aluminio, el coche puede recorrer decenas de miles de kilómetros si se tiene suerte. Es interesante que mucha gente compra unidades contratadas que ya tienen riesgo en la zona TDC, con la esperanza de que ocurra un milagro. Hay dos opciones de tratamiento, o un bloque nuevo, mejor procedente de motores BP/BPR diseñados. El problema no está tan extendido allí, o una camisa, ya que la distancia entre cilindros permite instalar una camisa con un tope superior sin ningún problema. Trucos especiales. Lo principal es actuar con cuidado. El bloque es bastante débil, demasiada tensión puede dañar su geometría. Pero esto está lejos de agotar el conjunto de problemas. En la práctica, la transmisión por sincronización es más problemática que cualquier cadena o correa. El centro de cada engranaje es una pequeña mina. Si los orificios de lubricación se obstruyen o el espacio aumenta, el engranaje se detendrá. Si el inyector de la bomba se atasca, el rodillo basculante morirá, seguido por el árbol de levas. El cableado a los inyectores de la bomba también es un consumible. El colector de escape hecho de acero se agrieta. Durante las reparaciones es más fácil instalar uno de hierro fundido chino. También se pueden agregar fugas de aceite de la turbina y de la bomba tándem, pero en el contexto de los problemas con los cilindros, estas son cosas menores. Y sí, los motores contratados son escasos, ya que son muy necesarios para numerosos transportistas, que tienen un mayor kilometraje y no utilizan combustible diésel premium. Percibido por muchos como el motor VW/Audi ideal de los tiempos modernos, el turbodiesel V6 de 3 litros es de hecho más confiable que los motores de 5 en línea y FSI de gasolina, pero desde cualquier punto de vista está lejos de ser una obra maestra. Durante la producción del Touareg, se cambiaron 2 generaciones de estos motores. Los representantes típicos de los primeros son Boom/BKS, y los segundos son los motores BKE y Casa. Son similares, pero hay bastantes diferencias tanto en el equipo de combustible como en las turbinas y accesorios, y el pistón también puede ser diferente. Se distinguen por la presencia en los motores de segunda generación de una bomba de refuerzo de combustible en el escudo del motor. Lo más curioso de la nueva familia de motores es que sus camisas de hierro fundido se levantan. Por supuesto, es hierro fundido y no se puede simplemente matarlo. Este tipo de problema ocurre raramente, pero regularmente, y el tratamiento es el mismo que en el caso de otros motores, linear. Las razones suelen ser fallas en el equipo de combustible o la entrada de hollín o amortiguadores en los cilindros. El mecanismo de distribución aquí es el mismo que el de los motores 4.2 FSI, con cadenas de distribución cortas y fuertes, amortiguadores de cadenas superiores fallidos y una cadena de transmisión larga y delgada para la bomba de aceite y el eje equilibrador. Es cierto que, debido a las bajas velocidades de funcionamiento y las bajas temperaturas, una correa de distribución de este tipo en los motores diésel 3.0 puede recorrer 300.000 kilómetros o más. Pero su reparación sigue siendo igualmente costosa y problemática, ya que está situada en el lado del volante. Un problema más común, pero relativamente económico, son los colectores de admisión y sus amortiguadores. Las varillas de accionamiento de los amortiguadores se están cayendo y hubo que modernizarlas seriamente, porque en el interior los amortiguadores están muy atascados por el hollín. Las nuevas varillas de amortiguación tienen cabezas semiesféricas, mientras que las antiguas solo tienen una cabeza plana. En el buen sentido, es necesario cambiar toda la válvula de admisión. Las nuevas válvulas se asientan más firmemente en su lugar, pero las viejas podrían salirse del eje y pasar directamente debajo de las válvulas, causando daños a la culata y, a veces, a los pistones. Otro problema habitual es la avería de la mariposa de admisión. Es eléctrica y sirve tanto para parar el motor como para reducir las emisiones de NO, reduciendo ligeramente el caudal a baja carga. El funcionamiento lento del amortiguador o su fallo provoca una falta de tracción o simplemente la imposibilidad de arrancar el motor. Y si el motor diésel se volviera loco, no se podría apagar. Las fugas de anticongelantes son bastante comunes, además de las mayores posibilidades de reventar la junta de la culata.
existen posibilidades de que se produzcan fugas en el intercambiador de calor de aceite y en la EGR, en la tapa de la bomba y, por supuesto, en todas las tuberías con sujetadores de liberación rápida. Sobre todo si los coches tienen más de 10 años y los radiadores no se lavan todos los años. El sistema de combustible es bastante potente, pero la calidad de la EGR no es muy buena, incluso las versiones con filtro de partículas contaminan mucho la admisión. Y para un motor diésel, el funcionamiento ininterrumpido de la bomba de combustible en el tanque es muy importante, y el Touareg tiene problemas con esto. En general, el 3.0 V6 no es un motor tan libre de problemas como nos gustaría. Las averías ocurren y las reparaciones son caras. Pero habrá que hacerlo, porque las unidades usadas son muy caras, a partir de $2.000 por un motor desnudo de origen desconocido. Algunas buenas noticias: con un funcionamiento cuidadoso, la vida útil del motor puede ser de más de 500, también hay muchos ejemplos. Y los únicos motores más fiables que este motor diésel son el antiguo V8 de gasolina o el 3.2 V6, pero tienen un apetito diferente y los coches que los llevan son notablemente más antiguos. Entonces resulta que en los Touareg después del rediseño esta es la mejor opción, prácticamente sin alternativas. El monstruoso motor V10 son literalmente dos motores R5 que se pusieron a trabajar en un cigüeñal común. Las mismas soluciones técnicas, solo que todos los elementos son 2 veces más grandes, muchos son exclusivos y extremadamente caros. Un monstruo con un par de 850 Nm literalmente destruye la transmisión automática y la transmisión en su conjunto, pero su funcionamiento es un poco más confiable que el R5 normal debido a una carga menor en promedio y un régimen térmico más estable. Sin embargo, los problemas con el pistón y otros son los mismos, pero solucionarlos será aún más caro. Se trata de información sobre los problemas del Volkswagen Touareg y, si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.